por problemas de conectividad vamos a pasar un video de la ponencia. El trabajo se llama Estudio del Tratado de Encuadernación de Dirk de Bray del siglo XVII, traducción e interpretación técnica. Después, luego todo esto se va a publicar en la revista, como dijo Coti, en el boletín especial del 8º encuentro, y ahí también vamos a desarrollar los currículums de cada persona que participa en los trabajos. Bueno, muchas gracias, Nacho. María Ángela Silvetti es licenciada en Artes Visuales, profesora de Bellas Artes y técnica en restauración de obras de arte y documentos históricos por la UNA. Se formó en conservación y restauración de bienes librarios y archivísticos por medio de becas de la Fundación Antorcha, en el Laboratorio de Libros Raros de la Academia de Medicina de Nueva York, becaria del Laboratorio Nicolás Yapuguay y la Fundación Cilega de España. Participó en la creación, desarrollo, puesta en marcha y capacitación de áreas de conservación en instituciones públicas como la Biblioteca Nacional de Maestros, Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, entre otros. Participó en proyectos de capacitación en conservación de instituciones pertenecientes a redes nacionales dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación y del Ministerio de Educación, como el Grupo Rescate de Patrimonio, Sistema Nacional de Información Educativa y el Programa de Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina. Docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad de San Martín, y ha dictado cursos de especialización con la Universidad Complutense de Madrid. Dirige, codirige y participa en proyectos de investigación para la conservación del patrimonio con instituciones públicas y del extranjero. Es miembro de la Asociación de Encuadernadores Artesanales de la República Argentina y de la Asamblea de Conservadores y Restauradores Autoconvocados. Ahora, si Nico me deja compartir pantalla, yo les pongo el video. Me dio. Listo. En el presente trabajo nos proponemos exponer los principales resultados del proyecto dedicado al estudio del Tratado de Encuadernación, escrito por Dirk de Bray hacia 1658, que además de abordar su traducción, se dedicó a la interpretación. El proyecto fue radicado en el Instituto de Investigación sobre el Patrimonio Cultural Tarea de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y sostiene como hipótesis que para resolver el problema de la restauración se requiere de un conocimiento de las tradiciones técnicas del pasado, aquellas que el dispositivo cultural representa, lo cual permite tanto especificar las variables de evaluación previa a la intervención, como así también creemos que su estudio permite ampliar el repertorio técnico restaurativo. Sabemos que la modelización por medio de la realización de maquetas es una práctica habitual en el campo de la restauración en general. Entonces, el estudio por medio de la traducción del Tratado de Encuadernación escrito por Dirk de Bray nos ofreció la oportunidad de partir no de una encuadernación dada, sino desde un texto que documenta la técnica, el instrumental y los materiales de encuadernación en un periodo y lugar dado, el siglo XVII en los Países Bajos. Para abordar el estudio del Tratado de Encuadernación, al tener el libro como objeto, se integraron entonces saberes provenientes desde las ciencias historiográficas del libro, es decir, desde la codicología y la bibliografía material, las cuales, además de ser un abordaje novedoso en nuestro país, se han enriquecido al considerar la evidencia física de la encuadernación como parte de la fortuna de la historia del ejemplar. Pero sin duda alguna era importante también para la interpretación técnica contar con conocimientos previos en encuadernación, una inteligencia en manos de los artesanos del libro. Por tanto, el equipo de trabajo estuvo conformado por profesores y estudiantes universitarios, como así también por encuadernadores y restauradores del libro. El Tratado de Dirk de Bray nos resulta relevante debido a que es el segundo tratado de encuadernación manuscrito de origen europeo. El anterior es el de Anselm Faust de 1612. Nos planteamos entonces como objetivos iniciales, ante todo, brindar acceso al tratado por medio de su traducción, ¿no? A través de este trabajo, a la vez, identificar y relevar los términos técnicos, lo cual nos resulta importante para la construcción de la disciplina científica.
Por otra parte, constituir una matriz técnica de la época, o sea, reconocer cuáles eran los materiales y herramientas utilizadas en cada etapa. Y por último, valorar este tipo de encuadernación de origen holandés del siglo XVII. ¿Por qué? Porque estas encuadernaciones de pergamino flexible es una tipología muy presente en las reservas bibliográficas patrimoniales de la región. A modo de resultados, entonces vamos a compartir los alcances de este proyecto en cuanto a la traducción, a la interpretación técnica, para finalmente avanzar con las conclusiones. A modo de breve reseña, ¿quién fue Dirk de Brey? Dirk de Brey nació en 1635, pertenecía a una familia de artistas. Hacia 1656 él ingresa a los talleres de los Van Verbusch y luego perteneció al gremio, a la cofradía de San Lucas, y finalmente fallece hacia 1694. En cuanto al tratado, sabemos que este tratado lo escribe de Brey, ¿sí? Como resultado de su aprendizaje en los talleres de los Van Verbusch, que era una imprenta, librería, que también se hacían allí las encuadernaciones. El formato es miniatura de 8 por 9,5 centímetros, de 48 páginas, con 17 de ellas ilustradas. Está manuscrito en neerlandés antiguo. Posee una adenda al final sobre el dorado de los cantos, y en cuanto al uso, lo que podemos decir es que no fue un manuscrito realizado con fines comerciales, es decir, el uso de este ejemplar era en el interior del taller, ¿sí? Como instrucción para los otros aprendices de encuadernación. ¿Para qué? Para favorecer la llegada a su Master Test. Este Master Test era este examen de maestría a través del cual los artesanos eran admitidos en el gremio, ¿sí? Lo cual era algo muy deseable. En el frontispicio podemos leer breve instrucción acerca de la encuadernación de libros en varias formas, en ambos cueros de Rusia, ternero y también vaca, y en pergamino de oveja, junto con cada tipo de herramientas necesarias para esto y que se aprecian ilustradas en los esquemas que acompañan. Sin duda, las ilustraciones, además de ser muy bellas, nos permiten ver con bastante detalle distintas escenas del taller, los momentos de lo que hoy llamaríamos procesos de la encuadernación. Y se pueden apreciar los instrumentos que se utilizaban. Pero también resulta interesante ver las imágenes como gestos corporales, como acciones. Como se puede ver, estos gestos se desenvuelven desde un cuerpo en un espacio y con ciertos instrumentos. Alzar, plegar, batir, coser, son los gestos que constituyen las destrezas y habilidades corporales del encuadernador. Esta dimensión de la que nos habla Juhani Palasma en sus ensayos compilados bajo el título La mano que piensa, en los que trae a debate la relación entre mano y cerebro. ¿Qué está primero? ¿Cuál enriquece al otro? ¿Ustedes qué piensan? Nuevamente esta reflexión nos afirmó sobre la necesidad de pensar por medio de la acción, pensar con las manos. En este caso, pensar las tradiciones de encuadernación por medio de la reproducción de las técnicas de encuadernación en relación a sus aplicaciones en el campo de la restauración y, en consecuencia, en las ciencias historiográficas del libro. Nos dispusimos entonces a pensar con las manos. Bien, un poco más descriptivamente, sobre el final del texto nos brinda, según sus palabras, un listado de aquellas herramientas que un encuadernador debe tener, al que acompaña con ilustraciones. Como se puede ver, la gran mayoría de estas herramientas están en uso en los talleres de encuadernación artesanal actual, particularmente en aquellos talleres dedicados también a la restauración. Cuando arrancamos el proyecto contábamos con la hermosa edición de 1977, la cual fue editada por el anticuario librero Nico Israel, y en el transcurso del trabajo dimos con la edición del 2012, que posee un aparato crítico más amplio en relación a la edición del 77.
En ambos se abarcan los aspectos transcriptivos, paleográficos y codicológicos ya mencionados, realizados por los mismos Horst y Wolf en los dos casos, y con la traducción del neerlandés al inglés por Harry Lake. Los alcances en cuanto a la traducción, bien, contamos con su traducción al español, hemos identificado el conjunto de términos técnicos y a la vez, a raíz de esta traducción e identificación de términos, hemos logrado un trabajo conjunto con el seminario, en el contexto del Seminario para el Estudio y Conservación de las Encuadernaciones, que está radicado en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología de México, proyecto liderado por Marta Romero. En este grupo se encuentra trabajando para la unificación de los términos técnicos al español, especialistas de México, España, Colombia y nosotros de Argentina. A la vez es una colaboración en la traducción de un vocabulario controlado que está en inglés para volcarlo al español, que lidera Nicholas Pickwood en el contexto de la Camberwell College en su equipo de trabajo, la Ligatus Unit. En cuanto a la interpretación técnica, lo que podemos decir es que estos modelos técnicos que explica Debrey en el tratado van a permanecer durante los siglos XVII y XVIII, como así se los puede rastrear atrás en el tiempo. Resumidamente podríamos decir que explica la encuadernación de pergamino flexible o flojo, llamada también holandesa, la encuadernación de pergamino rígido y las encuadernaciones en pleno cuero con tapas de madera. Las encuadernaciones de pergamino flojo o flexible es un tipo de encuadernación muy presente en las reservas bibliográficas latinoamericanas, lo cual, además de enfatizar la importancia de este estudio, es la que principalmente vamos a exponer hoy. Para la sistematización de la interpretación técnica que sigue, nos basamos en la lógica del vocabulario técnico escrito en 1992 por Nierep, Gumbart y Sinmay. Entonces, vamos a hablar del bloque de texto. Arrancamos con la interpretación técnica. En cuanto al orden del bloque de texto, explica cómo ordenarlo, por medio de lo que conocemos como el alzado y colacionado del libro, es decir, seguir las asignaturas ABC de cuadernillo para su plegado, ya sea en cuarto, por medio de 2 pliegues, en octavo por medio de 3, en doceavo también por medio de 3, y atender a los llamados y reclamos para verificar la continuidad entre los cuadernillos. Otros tratados hablan también de las tablas de registro como guía para los encuadernadores. Lo llamativo de esta etapa fue la utilización de prensa y batido para el aplanado de los cuadernillos, es decir, el golpe de los cuadernillos con la masa sobre una piedra lisa para bajar la impronta y relieve que dejaron los tipos durante la impresión. Era una tarea que requería de muchísima habilidad ejecutiva, según la descripción que nos dan tratados posteriores, que exigía destreza para no arruinar los cuadernillos. Aquí puede verse la secuencia de armado del bloque. En el punto 1, como pueden ver, la hoja está impresa en octavo. En el 2 y 3 están realizando el plegado a trasluz para hacer coincidir las cajas de los textos. En el punto 4, el batido de los cuadernillos. En el 5, la costura sin telar. En cuanto a la costura, el tratado indica que puede realizarse sobre 3, 4 o 6 soportes distribuidos equidistantes. La costura se realiza sobre soportes de tiras dobles de distinto grosor de pergamino, para el caso de las encuadernaciones de pergamino, ya sea flexible o rígido, y que no se realizaba en telar de costura como vimos. Y por otra parte, los soportes podían ser de cuerdas dobles de lino, que en este caso sí se tensaban en el bastidor o telar de costura, como vemos en la imagen. Y se hacía así para el caso de encuadernaciones con tapas de madera cubiertas en cuero. Las explicaciones sobre la costura, por cierto, nos llevaron mucho tiempo. Por una parte, todos los problemas de traducción, es decir, comprenderlo en otro idioma, también nos expuso a los problemas de denominación que aún tenemos y no resolvimos. Es decir, cómo llamamos cada uno de nosotros a cada uno de los elementos de la costura y a los distintos tipos de costura.
problema que seguimos trabajando. Este fue un momento en que las palabras no alcanzaron, necesitamos dibujar y hacer. Sobre el tipo de costura coincidimos en que explica 3. A lo largo del cuadernillo, a lo largo de 2 cuadernillos, es decir, en una pasada de hilo, une 2 cuadernillos a la vez y lo sugiere para libros infolio, que tienen cuadernillos muy delgaditos, es decir, de pocos bifolios. Y en tercer caso, a lo largo, alternando el soporte de costura, es decir, uno lo cose y otro lo saltea. Empieza por la hoja de guarda y desde el último cuadernillo. Sabíamos que comprender esta etapa es entender el carácter del libro, es el momento en el que se plantea el mecanismo de unión y trabajo de los cuadernillos entre sí primero y luego de estos con las tapas y o cubiertas. La capacidad de apertura y el efecto palanca del que habla Sinmay empieza a plantearse aquí. Luego del redondeo se coloca en prensa y se encola con cola animal, se frota con el canto del martillo y luego se enloma con piezas de pergamino. Si bien la utilización de cola en la práctica tiene su mirada crítica, lo saben muy bien los restauradores que han limpiado cola animal cristalizada y ácida de lomos de libros, su utilización nos abrió un debate muy interesante que sostenemos todavía. Aquí podemos ver los modelos sin y con redondeo y enlomado. Entonces, una vez redondeado, encolado y enlomado, el bloque se prepara para el corte de los cantos. Sin duda, esta es una de las 2 características más llamativas para nosotros, de las técnicas explicadas por Debray. Consiste en colocar iron wire with points, es decir, unas agujas entre las tiras dobles de pergamino. Una vez que llegamos aquí, por cierto, fue la misma reproducción práctica del tratado y no su sola lectura, la que nos ayudó a comprender por qué las tiras de pergamino eran dobles. Si bien a este punto de la interpretación técnica el tratado ya había sido leído, traducido, revisado y corregido. Logramos entonces entender con las manos lo que no pudimos intelectualmente, es decir, con los múltiples niveles de lectura. Hacer fue un nivel de lectura más. La función de esta herramienta de metal es la de enderezar el lomo antes de proceder al corte. En la literatura dedicada a encuadernación encontramos la referencia de piezas llamadas trindles en inglés. No encontramos una denominación en español, si bien encuadernadores más especializados del equipo la usan en la versión que vemos documentada por Cockerill en 1901. Entonces, con el lomo rectificado por el trindle, procedimos al corte de los cantos, guiados en varios detalles por Pedro Díaz, que junto a su socia de años, Patricia Figueroa, nos prestaron el ingenio de corte. La diferencia entre ambos ingenios es que el documentado en el tratado posee una cuchilla circular, mientras que el ingenio que utilizamos nosotros posee una cuchilla de fleje de acero recto. Para preparar los cantos, antes de decorarlos, en algunos modelos usamos lijas, pero el texto en la adenda sobre dorado habla de rasquetear los cantos para su preparación, lo cual hicimos en los ensayos de bol rojo. Procedimos al bruñido de los cortes con piedra de ágata, lo cual se hace con los mismos tipos de herramientas que vemos en la ilustración. Experimentamos los distintos decorados de los cantos según el tratado, rociado con color, con pincel duro, color pleno con bol de Armenia y dorado de cantos. Tenemos la hipótesis de que el verde que vemos en las ilustraciones era tipo veronés. Los capiteles que se explican en el tratado son de tipo decorativo, en ambos casos bordados, uno sobre el lomo y otro sobre una pieza de pergamino. Estamos ahora en el momento de unir el bloque de texto a la cubierta de pergamino a través de los soportes planos de pergamino. Este fue el segundo aspecto que más nos llamó la atención de las instrucciones técnicas, la construcción del spitzel, traducido así al inglés del neerlandés. Entendimos que spitzel refiere a punta. Consiste en cortar en forma de punta la banda de pergamino que servirá de enlace con la cubierta. El tratado da precisiones sobre en qué dirección hacer las perforaciones en la cubierta y con cuál herramienta en cada caso. No voy a avanzar con el modelo de madera y cuero, pero aquí puede verse el estudio de los biselados y compensaciones con el que avanzamos. Lo mismo para el modelo de cuero y madera, hicimos los cierres de bronce y ensayamos pátinas en el metal. Una vez realizado el plegado de la cubierta de pergamino, que previamente fue montada en papel, se avanzó con el enlace del spitzel.
Se procede entonces con el plegado de un cartoncillo liviano al pergamino de cubierta y de las guardas sobre este, usando en este caso engrudo que preparamos con almidón de trigo. En ese momento también nos encontramos debatiendo sobre cómo llamar al elemento frontal de la cubierta, conocido como yap en inglés o tercera solapa por los vocabularios de codicología, otra denominación que necesitamos unificar. A modo de conclusión, podemos decir que creemos que, por un lado, las traducciones de tratados antiguos, si bien actúan como documentación y transmisión de los saberes del pasado, por más específicas y estudiadas que sean, probablemente contengan giros idiomáticos de difícil traducción y que quedan sujetos a interpretación. En respuesta a ello, el esfuerzo de construcción de un vocabulario controlado reduce las diferencias interpretativas y colabora a la documentación, recuperación, estudio y comparación de tipos técnicos, lo cual enriquece el campo bibliográfico y sus aplicaciones. A la vez, su traducción evidenció, por un lado, la carencia terminológica de quienes no poseían formación en encuadernación, como así también evidenció la afiliación formativa en el oficio de quienes sí encuadernaban. En nuestro país puede reconocerse una afiliación francesa vinculada a la encuadernación hasta los años 90, que persiste, y luego con la llegada de los principios de conservación y restauración vinculados al libro, pueden reconocerse una influencia sajona, lo que conocimos como arqueología del libro de manos de Sirmay entonces, y que se vincula con la codicología y bibliografía material, entró un poco después a la academia, y hoy son temas de enseñanza en materias de carreras universitarias dedicadas a la conservación y restauración de material de bibliotecas y archivos en nuestro país. Las ilustraciones del tratado trabajados son excelentes registros del hacer encuadernación que evidencian a nivel instrumental cierta estabilidad de la técnica, es decir, hemos podido reconocer las herramientas del taller y prácticamente todas pueden encontrarse en talleres artesanales especializados en la actualidad. En cuanto a la interpretación técnica, no podríamos haber realizado este estudio sin haber tenido conocimientos previos sobre encuadernación, lo cual a la vez nos exigió despojarnos de lo aprendido para ajustarnos al tratado. Fue inevitable igualmente llenar los vacíos e imprecisiones del tratado con lo aprendido anteriormente. De igual manera, el dorado de los cantos que describe el tratado nos ha planteado dudas, no solo porque los materiales han variado su presentación, la forma de fabricación, en algunos casos hasta su denominación, sino porque además en la descripción las proporciones y formas de aplicación de los materiales resultan poco precisas. Por lo tanto, podríamos afirmar que solo mediante la suma de las variantes de las prácticas antiguas y presentes se logra modelizar la encuadernación del Tratado de Dirk de Bray. Esto nos abre a pensar la conservación más allá de las encuadernaciones tangibles, nos permite pensarlas en su dimensión intangible, es decir, las herramientas y las técnicas, las cuales son susceptibles también a desaparecer y por tanto requeridas de ser conservadas. Pensando en la enseñanza y aprendizaje de la conservación y restauración de libros, las maquetas y reproducciones técnicas actúan como modelos teóricos, por supuesto siempre conjeturales, que en este caso nos permitieron ampliar el conocimiento sobre una variable de encuadernación de pergamino que se caracteriza particularmente por el soporte de pergamino doble para enderezar el lomo por medio del uso del trindle y por el enlace en forma de spitzel a la cubierta. Sin duda sería interesante contrastar lo aquí aprendido con los libros de las publicaciones del taller de los Van Berluch. Por último, esperamos haber colaborado con este estudio a la comprensión de una variante de encuadernación que entendemos encuentra su aplicación en la descripción del libro por parte de bibliógrafos, como por encuadernadores y restauradores durante el planteamiento analítico documental y durante la restauración crítica. Nos resta agradecer a la organización del encuentro su esfuerzo sostenido por mantener este espacio tan preciado de encuentro entre colegas. Muchas gracias. Bien, ahí está Constanza. Déjame mencionar que también estaba Pedro Díaz, Mariana Coxe, Dina Damoli y Judith Foti en el trabajo.